¿Cuántas veces no hemos visto alguna escena cinematográfica del viejo y victoriano Londres, oculto bajo la oscuridad de la noche y opacada por esa intimidante y misteriosa neblina? Escenario perfecto para que Jack the Ripper, el Dr. Jenkins y Mr. Hyde caminen por el anonimato. Se podría decir que es un recurso muy utilizado, ya que se ha abusado tanto que ya no intimida en lo absoluto. Bueno, curiosamente déjenme contarles que esto no es un mero invento de los cineastas o escritores literarios de la época. Lastimosamente, esa neblina victoriana sí existió. Y digo lastimosamente, no por tratar de desbancar esa idea preconcebida de misterio, sino porque esta neblina causó más muertos de los que las películas y los libros te hacen imaginar. Curiosamente, a pesar que la fantasía de las películas nos haga pensar que esta neblina pudo haberse mantenido por meses, la verdad es que solo duró aproximadamente 5 días, pero esos fueron los días más tristes para un diciembre de 1952, ya que se registraron un aproximado total de 12,000 personas muertas a consecuencia de esta. Fue bautizada como The Big Smoke, o el Gran Humo en español. Sin embargo, esta neblina asesina no tiene nada de sobrenatural. Es más, se podría decir que las circunstancias y la mano humana fueron las culpables de este suceso. Los vestigios de la Segunda Guerra Mundial habían hecho estragos en todo el mundo, y especialmente ese invierno parecía un poco más crudo de lo normal. Fue así como las fábricas y los hogares comenzaron a utilizar las chimeneas para contrarrestar el frío que los molestaba. A todo eso se unía una gran cantidad de autos que no tenían regulado el control de filtro de escape, haciendo que su consumo del combustible diésel se mezclara con su alrededor, llevando a que poco a poco la ciudad entera se quedara encerrada en una burbuja de dióxido de carbono. Literalmente las personas dejaron de usar sus autos no por compensación ambiental, sino porque era imposible ver. Los únicos medios de transporte eran los metros y caminar en distancias cortas. Por otro lado, los hospitales comenzaron a inundarse por personas con problemas respiratorios. Cientos de estos comenzaron a padecer bronquitis, hipoxia, cianosis y bronconeumonía. Fue en ese momento que se descubrió que había un acelerante letal entre todo ese dióxido de carbono. Según se dice, a consecuencia de producir un carbón más barato, la calidad no era adecuada, así que al quemarse, este producía dióxido de azufre. En los primeros días, 4,000 fueron los afectados, en su mayoría niños y ancianos. Se podría decir que en una situación así los ciudadanos se unirían como raza para tratar de solucionar el problema, pero fue todo lo contrario. La actividad delincuencial se magnificó gracias al ambiente que les daba el anonimato perfecto. Robo, saqueo, asesinatos comenzaron a reportarse, y aunque los únicos automóviles disponibles en la calle eran las ambulancias y las patrullas policíacas, que a su vez eran guiados por otros policías que servían como antorchas humanas, era muy poco lo que ellos podrían hacer ante tal enemigo. Cuando la neblina se disipó en el aire se sintió esa relativa tranquilidad, pero no por mucho tiempo. En los siguientes meses, más de 8,000 personas más sucumbieron ante las consecuencias de la exposición a esta neblina. Fue así como en 1956 se creó un acta para mantener el aire más limpio. Paradójicamente, ese mismo invierno volvió a suceder lo mismo, pero esta vez solamente cobró la vida de 1,000 ciudadanos. El último reporte que se tiene de esta neblina fue la que sucedió en 1962, donde fallecieron 700 más. Sabemos que ahora, gracias a la tecnología, estos problemas parecen haberse extinguido, pero no hay que olvidar que ignorar los problemas es el primer síntoma para volver a repetirlos. ¿Quién diría que un recurso cinematográfico que le da un ambiente siniestro y misterioso a las películas sea motivado por algo más trágico? Es como dicen por ahí, a veces la realidad supera la ficción.